Rusia es un país de tradiciones y supersticiones, algo que he contado en otros videos. Una de las tradiciones de los soldados rusos en medio de los combates, al menos hasta hace poco, era la de 100 gramos de vodka para tener valentía para luchar. Si bien esta regla de los 100 gramos de vodka se introdujo durante la Guerra de Finlandia, conflicto bélico que comenzó 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta tradición de beber alcohol se remonta a la época de Pedro el Grande. Estamos hablando de unos 300 años. En aquella época se repartía entre los soldados el llamado vino de pan, para levantarles la moral. Y aunque el nombre de esta bebida suena engañoso ya que se lo puede confundir con una ingenua copita de vino, esos traguitos estaban endemoniados, estaban tan cargados de alcohol o más que el vodka actual que lo tomas de vez en cuando en las fiestas. Y como decía, la regla de los 100 gramos de vodka se introdujo durante la Guerra de Finlandia, guerra en la que la Unión Soviética tuvo 500.000 de bajas, mientras que los finlandeses apenas perdieron 25.000 combatientes. Es posible que Hitler, al ver que el ejército rojo era muy vulnerable, ya que la diferencia entre bajas soviéticas y finlandesas es colosal, es probable que fuera uno de los motivos que llevó a Hitler a invadir a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pensando, tal vez, que los haría pedazos así de fácil como lo hicieron los finlandeses. Lo que quizás Hitler no tuvo en cuenta es que Stalin también hizo autocrítica y comenzó un proceso express para modernizar sus fuerzas. Una decisión que a la larga permitiría a los soviéticos resistir a la invasión alemana y vencerlos. Eso sí, gracias a miles de valientes niños soviéticos que no tomaban sus 100 gramitos de vodka para tener valentía. No olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial murieron unos 27 millones de soviéticos, civiles y militares, contando niños, mujeres y ancianos. ¿Será que los soviéticos tuvieron tantas bajas ante los finlandeses y los nazis al pasarse de los 100 gramitos de vodka? Soy Gabriel Bulgakov y hablaremos de cómo Rusia pasó de tener un ejército de borrachos en sus filas a tener uno de los ejércitos mejor preparados, de cómo un ejército con una tecnología militar degradada tras la caída de la Unión Soviética se convirtió en una potencia militar de alta tecnología y, lo más importante, con un presupuesto mucho menor al de Estados Unidos y China. Hablamos de una nación que fue considerada durante mucho tiempo como uno de los países que más consume alcohol. Tampoco hay que olvidar que tras la caída de la Unión Soviética, Boris Yeltsin, presidente de Rusia desde 1991 hasta 1999, era un borracho empedernido. Decía que bebía vodka para bajarle al estrés, pero los que hemos leído algo sobre este tipo sabemos que bebía el agüita rusa no solo por el estrés. Llegaba borracho a cada encuentro con funcionarios y líderes nacionales y extranjeros. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reveló hace unos años que en 1995, durante una visita de Boris Yeltsin a Washington, este estuvo a punto de provocar un incidente bochornoso internacional. Y es que Yeltsin, en medio de su borrachera solitaria en su habitación de la residencia para invitados en Washington, se le ocurrió salir a comprar pizza en paños menores y, por supuesto, en piloto automático. El servicio secreto de ambos países le metió de nuevo en la residencia mientras intentaba parar un taxi en calzoncillos. Tuvo suerte de que en aquellas épocas los móviles no tenían cámaras como en la actualidad. Si no, a día de hoy tuviéramos más material audiovisual de un hombre que gobernó ebrio el país más grande del mundo durante casi una década. Eran años en los que el ejército ruso daba pena, pero ahora, en 2019, Rusia tiene un ejército impecable, con menos presupuesto y con un arma disuasiva que ni siquiera Estados Unidos tiene. No te vayas, que si te gusta la historia mezclada con curiosidades y geopolítica, este canal es para ti. Recuerda que me puedes seguir en Twitter y en Instagram. Los enlaces te los dejo en la descripción. Empecemos. Durante muchos años, Rusia estuvo ausente en la arena internacional debido al caos de la década de 1990, como resultado del colapso de la Unión Soviética y, como te he contado, porque el presidente que dirigía el país más grande del mundo con grandes recursos era un borracho empedernido. A pesar de la dura oposición de Occidente y sus sanciones económicas por anexionarse Crimea en el 2014 sin que los rusos hayan hecho un solo disparo, Rusia ha podido superar todos los obstáculos tanto económicos como políticos. Eso es un hecho. Durante los últimos 5 años, Estados Unidos no ha logrado debilitar a Rusia tanto como querían. Hace poco se hicieron virales unas imágenes del presidente ruso Vladimir Putin bebiendo vodka con las antiguas milicias que defendieron la provincia rusa de Dagestán de los terroristas. Con este acto, Putin, que no bebe más que un traguito de champaña para brindar en ocasiones especiales, cumplió una promesa de hace 20 años. Recordemos que hace 20 años, en 1999, el flamante primer ministro Vladimir Putin encabezó la operación rusa durante un conflicto etnorreligioso conocido como la invasión de
de Dagestán, cuando guerrilleros chechenos decidieron invadir a la vecina República Rusa de Dagestán. La guerra terminó con una gran victoria de las tropas rusas y el retiro de las guerrillas terroristas chechenas. Pues en medio de ese conflicto en 1999, Putin, que repito, por aquel entonces era el primer ministro de Yeltsin, fue enviado a Dagestán, donde más del 80% de la población es musulmana. Y claro, siguiendo la tradición, Putin debía beberse 50 gramitos de vodka con las milicias de allí para tener valor para luchar. Pero esto fue lo que dijo: tengo tantas ganas de, según la tradición rusa y según la tradición de la tierra sagrada de Dagestán, donde nos encontramos ahora, levantar este vaso y beber en memoria de los que murieron. Segundito, por favor. Me gustaría brindar por la salud de los heridos y desear felicidad a cada uno de ustedes aquí presentes. Pero tenemos muchos problemas por delante y grandes retos. Ustedes lo saben perfectamente. Ustedes saben qué planea el adversario y nosotros también lo sabemos. ¿Qué provocaciones se esperan en el futuro próximo? ¿En qué lugares? Etcétera. Nosotros no tenemos derecho de permitirnos ni un segundo de debilidad. Ni un segundo. Porque si nos lo permitimos, entonces los que han muerto en vano. Por eso propongo que hoy dejemos a un lado este vaso. Nosotros brindaremos por esto sin falta. Pero beberemos después, cuando las tareas que tenemos por delante, que son de carácter primordial, sean resueltas. Por eso propongo ahora mismo solo comer algo y luego a trabajar. 20 años después, en 2019, Putin ha cumplido su promesa y se tomó junto con las antiguas milicias de Dagestán hasta la última gota de su shot de vodka. En el año 2000, cuando Putin llega a la presidencia tras su paso como primer ministro de Yeltsin, este joven político ex espía de la KGB toma un país desmembrado, con una población sumida en la pobreza y en el alcohol. Por ese entonces nadie en el mundo respetaba a Rusia, no tenía influencia ni política, ni económica, ni militar. Putin entiende que debe revertir la situación, darle otra cara a su país, pero las cosas no le salen tan bien. En mayo del 2011 Putin toma el poder y 4 meses después explota una noticia a nivel mundial que hunde aún más la imagen tan demacrada de Rusia. El submarino nuclear Kursk de la Armada de Rusia se hunde. Los 118 tripulantes que iban a bordo murieron. Cuando la prensa internacional llega y empieza a entrevistar a los familiares de los fallecidos, se encuentra con que la familia del comandante de uno de los submarinos nucleares más poderosos del mundo vivía en precarias condiciones. Y ya ni hablar de los demás miembros de la tripulación. La imagen de Rusia quedaba aún más en entredicho. El futuro de Putin pendía de un hilo. En el Kremlin había más de uno que quería su cabeza y el poder. Los rusos y el mundo pedían una respuesta para esta tragedia. Ahora, en principio se ha podido determinar el porqué. Una explosión en el compartimiento de torpedos, un incendio seguido de la detonación de equipo bélico, el casco del submarino prácticamente explotó, y está claro que esto no se puede olvidar. Después de la desintegración de la Unión Soviética tuvimos grandes complicaciones en la economía, en el ámbito social y sin duda en el ejército. Todo esto afectó inevitablemente a las fuerzas armadas rusas. Y la tragedia del Kursk es también una manifestación de la situación general de las Fuerzas Armadas. Lo que dice Putin es verdad. Después de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia atravesó grandes problemas económicos, sociales y también en el ejército. Rusia debía empezar a darle otra imagen al ejército que nos salvó de las garras de Hitler en 1945 al derrotarlos con las botas bien puestas. 8 años más tarde, en el 2008, Rusia ya había mejorado mucho sus fuerzas, algo quedó demostrado en otro conflicto. En la madrugada del 7 al 8 de agosto del 2008, mientras el mundo se preparaba para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, Georgia lanzó a su ejército para recuperar la provincia rebelde de Osetia del Sur, una región apadrinada por Rusia. El conflicto duró solo 5 días, el tiempo que necesitaron las tropas rusas para expulsar a las georgianas de Osetia, entrar en Georgia y tomarse la capital, Tiflis. Afortunadamente el conflicto no llegó a mayores, pero sí pudo serlo. Georgia viene desde hace tiempo con ganas de querer formar parte del exclusivo grupo militar llamado OTAN, una alianza militar liderada por Estados Unidos y por muchas otras potencias militares y nucleares como Francia o Reino Unido. El organismo
organismo puede entrar a defender a uno de sus miembros y estos se ven amenazados por otra fuerza. Por suerte para el mundo, Georgia no forma parte de este grupo, pero sigue pretendiendo serlo. En una reciente entrevista le preguntaron a Putin si Rusia se sentía amenazada por la OTAN, y antes de dejarte su respuesta me gustaría mostrar este mapa que muestra cómo la OTAN se ha encargado en los últimos años de rodear a Rusia con bases militares. Cada vez que Rusia pregunta qué hacen tantas bases militares cercando las fronteras rusas, desde la OTAN les responden que qué es lo que hacen los rusos ahí. Tal parece que los rusos deben mudarse a Marte porque para la OTAN los rusos son los culpables de estar en el lugar geográfico equivocado. Y así, Rusia al darse cuenta que fuerzas extranjeras la rodean, no le ha quedado más remedio que prepararse para la guerra, si el objetivo es darle paz a su pueblo. Por supuesto, existe esa sensación. Siempre hemos sentido esa amenaza y expresado nuestra preocupación al respecto. Pero siempre nos responden: no se preocupen, no estamos en contra de ustedes, no hay motivo para preocuparse, porque la OTAN se está transformando. Ya no es una organización militar de carácter agresivo, etc. Sin embargo, nunca se ha modificado el Tratado del Atlántico Norte. Hay un artículo, no recuerdo si es el quinto, puede que me equivoque, sobre el apoyo militar a los miembros de la organización. Es un bloque militar. Y por supuesto, no nos hace ninguna gracia que las instalaciones de un bloque militar se acerquen a nuestras fronteras. La cuestión es la siguiente. A nadie le cabe ya duda de que la OTAN es simplemente un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Eso dicen en Europa. Eso dice el presidente de Francia. No es que yo me lo haya inventado. La OTAN ha desplegado un sistema de defensa antimisiles en Rumanía y pronto se instalará en Polonia. Eso está muy cerca de nuestras fronteras. Y claro que supone una amenaza para nosotros, porque es un intento de neutralizar nuestras capacidades nucleares estratégicas. Obviamente, ese intento está condenado al fracaso. Esos movimientos ya no suponen ninguna amenaza para nosotros. ¿Pero por qué Putin está tan seguro de las capacidades estratégicas rusas? Y es que Rusia ha venido desarrollando solo y en silencio un armamento sin rival para su ejército. Recordemos cómo hace poco Putin troleó a Trump sacándole en cara que Rusia tiene un armamento que Estados Unidos no tiene. Te lo vendemos, Donald, le dijo, ridiculizando al líder naranja. Nos reunimos con nuestros socios estadounidenses por última vez en Osaka. Y también se planteó la cuestión de cómo es posible activar en el acuerdo general nuestras nuevas armas modernas, incluidos los sistemas de misiles de ataque hipersónico. Quiero resaltar que hasta el momento ningún país del mundo, incluido Estados Unidos, no tienen este tipo de armas. Le dije a Donald, si quieres te las vendemos. Y de tal manera lo equilibraremos todo, aunque ellos dijeron que pronto iban a fabricarlas ellos mismos, así que puede que las fabriquen. Pero ¿para qué gastar el dinero cuando nosotros ya lo hemos gastado y podemos obtener algo de ello? No en detrimento de nuestra seguridad, sino con el fin de crear una situación de equilibrio. En estos días, el presidente ruso ha recordado que Estados Unidos se retiró del tratado sobre misiles antibalísticos, que fue el pilar del sistema entero de seguridad estratégica global, ya que restringía las capacidades de crear una defensa antimisiles en ambos países. Estados Unidos abandonó el acuerdo para evidentemente obtener ventajas estratégicas y hacer supuestamente a Rusia más vulnerable. Pero desde el Pentágono no esperaban que Rusia actuaría tan rápido. Trabajaremos en armas ofensivas que superarán cualquier sistema de defensa antibalístico. Ahora ya no es ningún secreto que lo hicimos. El sistema de defensa antibalística tiene como fin interceptar los misiles balísticos, misiles que siguen una trayectoria balística, mientras que lo que hicimos fue mejorarlos notablemente y crear otro armamento que no tiene rival en el mundo. Son misiles que no siguen una trayectoria balística, sino una trayectoria rasante pero a velocidad hipersónica. Nadie en el mundo, excepto nosotros, tiene armas hipersónicas. Está claro que tarde o temprano, las principales potencias del mundo las desarrollarán. Pero para entonces nosotros también diseñaremos algo nuevo. Ya sé en qué están trabajando nuestros científicos, investigadores,
diseñadores e ingenieros. Lamentablemente, de alguna manera, todo esto ha llevado a una cierta carrera armamentística. Ya es un hecho. Por desgracia, es así. Pero hay un país que fue clave en los últimos años para poner a prueba la tecnología del ejército ruso en un campo de batalla real. Y este escenario fue Siria. El inicio repentino de la operación en Siria mostró al mundo el gran potencial del ejército ruso. Los planes de Moscú de regresar a la región que históricamente estuvo en el centro de su atención se hicieron evidentes. Medio Oriente es estratégicamente importante para Rusia, y es por eso que cuando Siria le pidió ayuda militar, Moscú no dudó en entrar en acción. En Siria, Rusia se devolvió a sí misma el estatus de ejército fuerte, que perdió con el colapso de la Unión Soviética cuando Estados Unidos estableció un monopolio en los asuntos internacionales en todos los continentes. En septiembre del 2015, la intervención militar de Rusia en Siria cambió el panorama regional, y la gama de capacidades de Moscú se amplió gracias a las bases militares en la costa mediterránea. Desde entonces, Estados Unidos ha ido reduciendo gradualmente su papel en la región, obligando a Occidente a reconocer la influencia de otra fuerza en Medio Oriente, la de Rusia. La operación militar rusa en Siria es de gran importancia, ya que es la primera operación de Moscú fuera de los países de la antigua Unión Soviética después del final de la Guerra Fría. Aunque la operación militar no fue a gran escala, se destacó por su alta intensidad y ambición. Algunos expertos por allá por el 2015 se arriesgaron a concluir que Rusia sería derrotada en Siria, al igual que el ejército soviético en Afganistán en la década de 1980. Pero esto no ocurrió. Ahora son los estadounidenses los que sacan a sus soldados de ahí, sin haber cumplido su misión, derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad. La intervención rusa en el conflicto sirio demuestra cómo el equipo de Vladimir Putin estudió cuidadosamente el proceso del colapso de la Unión Soviética y a partir de 2004 discutió activamente sus causas y circunstancias para descubrir cómo Rusia podría volver al escenario mundial y luchar por el liderazgo mundial. Tal parece que hicieron muy bien los deberes, porque Rusia a día de hoy planta cara a los países occidentales aliados de Estados Unidos que quieren ver a Rusia otra vez de rodillas ante el mundo. El objetivo, salir vencedor en Siria y detener la hegemonía de Estados Unidos. La decisión de Moscú de intervenir en el conflicto militar en Siria en el 2015 se tomó con la vista puesta en el futuro. Además del deseo de establecerse en Medio Oriente y en el sur del Mediterráneo Oriental, el liderazgo ruso quería restaurar la imagen de Rusia como una superpotencia, así como debilitar la posición de Estados Unidos en el ámbito internacional y de su moneda, el dólar. Países como Libia, Irak o Venezuela desafiaron la hegemonía del dólar, pero con una economía no tan fuerte y lo peor de todo, con un ejército débil, ya sabemos cómo han terminado estos países. Rusia, una vez plantada en Siria, usó su plan para disuadir la influencia estadounidense en la región, que es estratégicamente importante en el sur del Mediterráneo. Moscú usó una estrategia militar razonable para lograr sus objetivos en Siria, basándose principalmente en intensos ataques aéreos y ataques con misiles desde buques de guerra. Rusia logró mantener en el poder al presidente sirio Bashar al-Assad y juntos han recuperado el control de la mayor parte del territorio sirio que estaba en manos de terroristas o rebeldes moderados, como le llaman desde Estados Unidos. Desde la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam, Estados Unidos nunca había sido tan humillado como lo ha hecho Rusia en el campo de batalla sirio. Fueron los rusos los que marcaron el éxito de la derrota de los terroristas y no Estados Unidos, que dicho sea de paso se encontraba en Siria de manera ilegal. Y así los rusos no solo fortalecieron sus posiciones en Oriente Medio, que durante muchos años estuvo bajo el dominio de Estados Unidos, sino que también probaron su nueva doctrina militar. Ahora podemos decir con plena confianza que la nueva doctrina militar rusa se basa en el uso de ataques aéreos con municiones guiadas con precisión contra instalaciones militares sin el uso de fuerzas terrestres. Por lo tanto, el ejército ruso se centró principalmente en operaciones aéreas, sistemas sofisticados de defensa aérea y municiones guiadas con precisión. En general, la operación militar en Siria mostró el nivel de desarrollo del ejército ruso en condiciones de recursos económicos limitados, en comparación con los presupuestos militares de Estados Unidos y China. Y esos recursos militares rusos también estaban limitados por las sanciones económicas occidentales impuestas a Moscú después de la anexión de Crimea. Rusia juega con la regla que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo, puesto que hace amistades como un Don Juan en la discoteca. Por ejemplo, Rusia tiene fuertes lazos con Irán, país odiado por casi todo Medio Oriente, y tiene muy buenas relaciones con Arabia Saudita, un gran enemigo de Irán y uno de los mejores aliados de Estados Unidos. Rusia ha vuelto y lo ha hecho a lo grande.
A estas alturas, ni su ejército ni sus líderes ya no necesitan de los 100 gramos de vodka para tener valentía para luchar o para el estrés. Ha bastado con mejorar su imagen en la arena internacional. Putin seguirá buscando restaurar a Rusia como un importante jugador internacional, y Trump no es que se la ponga tan difícil que digamos. Trump ya tiene un poco hartos a sus aliados europeos como Francia y Alemania, que miran a Rusia con otros ojos. Mientras el líder ruso sigue siendo cuidadoso en cada paso que da, tal parece que los árbitros del nuevo orden mundial van calentando para ocupar su lugar. Y estos, así como van las cosas, parece que hablan ruso y no beben vodka. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, hasta la próxima.